Como madre soltera, trabajé en 3 empleos para criar a mi hija. El día de su boda no fui invitada. Cuando pregunté, ella respondió: «Mamá, fue una ceremonia pequeña para solo 200 personas. No exageres, quiero las llaves de la casa de la playa». Pero lo que hice después de eso, me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Angélica y tengo 57 años. Pensé que había vivido suficientes decepciones en mi vida como para estar preparada para cualquier cosa, pero me equivoqué. Nada, absolutamente nada, me preparó para lo que descubrí esa mañana de martes mientras tomaba mi café matutino. Era una mañana como cualquier otra. Me levanté temprano, como siempre lo he hecho desde que Julieta era pequeña. Es un hábito que nunca pude romper, incluso ahora que vivo sola en mi pequeño apartamento. Encendí mi teléfono para revisar las noticias mientras desayunaba, cuando una notificación de Facebook iluminó la pantalla. María José te etiquetó en una publicación. María José era una antigua compañera de trabajo de mi segundo empleo, cuando limpiaba oficinas por las noches. Hacía años que no hablábamos, así que me extrañó que me etiquetara. Toqué la notificación sin pensar mucho en ello. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Era una foto de una boda elegante, con flores blancas y doradas, una iglesia hermosa de fondo, y en el centro, radiante con un vestido que debió costar más de lo que yo ganaba en 6 meses, estaba mi hija Julieta, mi Julieta, casándose, y yo no sabía nada. Las manos me temblaron tanto que casi se me cae el teléfono. Seguí deslizando hacia abajo, viendo foto tras foto de la ceremonia. Julieta lucía perfecta, como siempre. Su sonrisa era la misma que recordaba de cuando era niña, esa sonrisa que me hacía trabajar 18 horas al día solo para verla feliz. Había cientos de invitados. Reconocí algunas caras, familiares lejanos que hacía años no veía. Estaba la tía Carmen, que siempre criticaba cómo criaba a Julieta. Estaba el primo Roberto, que apenas me saludaba en las reuniones familiares. Hasta estaba la señora Méndez, la vecina de mi antigua casa, esa que siempre se quejaba del ruido cuando Julieta jugaba en el patio. Todos estaban ahí, todos menos yo. La descripción de la foto decía: «Qué hermosa boda». Julieta se veía como una princesa. Una celebración íntima y perfecta para 200 invitados. 200 personas. 200 personas habían sido invitadas a ver a mi hija casarse, y yo no era una de ellas. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. El café se me enfrió en las manos mientras seguía mirando las fotos, buscando desesperadamente una explicación, una razón que tuviera sentido. Tal vez había sido un error. Tal vez la invitación se había perdido en el correo. Tal vez, pero en el fondo sabía que no era así. Llamé a Julieta inmediatamente. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara, y cuando lo hizo, su voz sonaba molesta. «Hola, mamá, estoy ocupada. ¿Qué necesitas?» «Julieta». Mi voz salió quebrada. «¿Te casaste?» Un silencio largo. Podía escuchar ruido de fondo, voces, risas. Probablemente estaba en su luna de miel. «Ah, ya te enteraste». Eso fue todo. No había arrepentimiento en su voz, no había explicación, no había disculpa. Solo una confirmación fría, como si me estuviera informando sobre el clima. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no fui invitada?» Otro suspiro, como si mi pregunta fuera una molestia. «Mamá, era una ceremonia pequeña, solo para la gente más importante. No quería hacer drama». «¿Pequeña? Vi las fotos, Julieta. Había 200 personas. Bueno, sí, pero era para gente. Ya sabes, gente que realmente importaba para la ocasión». Cada palabra era como una puñalada. 25 años criándola sola, 25 años sacrificando todo por ella, y yo no era alguien que realmente importaba. «Julieta, soy tu madre». «Mamá, ya pasó. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Escucha, de hecho me alegra que llames. Carlos y yo hemos estado hablando,
Y necesitamos que nos des las llaves de la casa de la playa. Me quedé sin palabras. Acababa de descubrir que mi única hija se había casado sin invitarme, y ahora me estaba pidiendo las llaves de la casa que había comprado después de años de trabajo duro. ¿Las llaves? Sí, mamá. La casa de la playa. Carlos piensa que sería perfecta para nosotros como pareja joven. Tú casi nunca la usas, y nosotros le daríamos mejor uso. Sus padres tienen muchas propiedades, y sería bueno que nosotros también tuviéramos algo así. La casa de la playa. Esa pequeña casa frente al mar que había comprado hace 5 años después de ahorrar durante una década. Era mi refugio, el único lugar donde podía ir a descansar los fines de semana, donde podía sentarme en la terraza y recordar que toda la lucha había valido la pena. Julieta, esa casa es mía. Mamá, no seas egoísta. Tú ya tuviste tu oportunidad de disfrutar la vida. Ahora es nuestro turno. Además, ¿para qué la quieres? Ya estás mayor. No es como que vayas a traer novios ahí. Sus palabras me dolieron más de lo que podía expresar. ¿Mayor? ¿Egoísta? Esta era la niña por la que había trabajado en 3 empleos simultáneamente, la niña por la que había renunciado a mi propia juventud, a mis propios sueños. No puedo creer que me estés hablando así. Mamá, no dramatices. Solo te estoy pidiendo un favor. Una madre que ama a su hija haría esto sin pensarlo. Y ahí estaba, la manipulación emocional que tan bien conocía. Durante años, cada vez que no hacía exactamente lo que Julieta quería, ella cuestionaba mi amor por ella. Tengo que colgar, logré decir. Piénsalo, mamá. Te llamo mañana para coordinar lo de las llaves. La línea se cortó y yo me quedé ahí, sentada en mi cocina, con el café frío y el corazón roto en 1000 pedazos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cada sacrificio, cada decisión que había tomado pensando en ella. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento la niña que una vez me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo se había convertido en esta mujer fría que me trataba como si fuera un obstáculo en su vida? Al día siguiente, Julieta llegó sin avisar a mi apartamento. Traía al marido, Carlos, un hombre alto y bien vestido que apenas me miró cuando entraron. Se sentaron en mi sala como si fuera suya y Julieta fue directa al grano. Mamá, trajimos los papeles para la transferencia de la casa. Miré los documentos que puso sobre mi mesa de centro. Eran papeles oficiales, preparados por un abogado. ¿Transferencia? Es más fácil así. Intervino Carlos por primera vez, su voz impaciente. Para evitar complicaciones legales después. ¿Después de qué?, me pregunté. Después de que me muera. Pero lo que más me dolió fue la expresión en el rostro de mi hija. No había amor ahí. No había respeto. No había ni siquiera cariño. Me miraba como si fuera un trámite que tenía que resolver. En ese momento, algo se rompió dentro de mí para siempre. Después de que Julieta y Carlos se fueron esa tarde, me quedé sentada en mi sala, mirando los papeles de transferencia que habían dejado sobre la mesa. La tinta aún olía fresca, como si hubieran estado tan seguros de que yo firmaría que los habían preparado de antemano. Esa noche, no pude dormir otra vez. Me levanté a las 3 de la madrugada y fui al closet de mi habitación, donde guardaba una caja vieja de zapatos llena de recuerdos. Hacía años que no la abría, pero sentía que necesitaba recordar. Necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí. Saqué la primera foto. Julieta a los 5 años, el día de su primer día de escuela. Llevaba un uniforme nuevo que me había costado el salario de una semana entera, pero su sonrisa valía cada centavo. Recordé esa mañana perfectamente. Había trabajado hasta las 2 de la madrugada limpiando oficinas. Llegué a casa, dormí 3 horas y me levanté para prepararle el desayuno y llevarla al colegio. En aquellos días, mi rutina era agotadora, pero tenía sentido. De 6 de la mañana a 2 de la tarde trabajaba como secretaria en una empresa de seguros. A las 3 de la tarde recogía a Julieta del colegio, la llevaba a casa, la ayudaba con las tareas, le preparaba la cena. A las 8 de la noche salía para mi segundo empleo. Limpiaba oficinas hasta la medianoche. Los fines de semana trabajaba como mesera en un restaurante.
3 empleos para que Julieta pudiera tener todo lo que yo nunca tuve. Seguí hojeando las fotos. Ahí estaba Julieta a los 10 años, en su primera clase de piano. Había insistido tanto en aprender a tocar que me las arreglé para pagarle las clases, aunque eso significara comer arroz con frijoles durante un mes entero. Duró exactamente 3 meses antes de decidir que el piano era aburrido y que ahora quería clases de baile. Así fue siempre. Julieta quería algo y yo encontraba la manera de dárselo sin importar el costo. Cuando cumplió 15 años, todas sus amigas iban a tener fiestas elaboradas. Julieta llegó a casa llorando porque no podíamos permitirnos hacer lo mismo. Recuerdo que esa noche me quedé despierta calculando números, moviendo dinero de un lado a otro, hasta que encontré la manera. Pedí un préstamo que me tomó 2 años pagar, pero Julieta tuvo su fiesta de 15 años. 150 invitados, un vestido de princesa, una orquesta en vivo. Ella fue la reina de la noche, y yo fui la mujer agotada sirviendo a los invitados desde la cocina. La siguiente foto me partió el corazón. Julieta graduándose de la preparatoria. Estaba radiante, sosteniendo su diploma, pero lo que recordé de ese día no fue su alegría, sino mi cansancio. Había trabajado turnos dobles durante meses para poder pagarle clases particulares de matemáticas, porque estaba luchando con esa materia. El día de su graduación, una de las madres me preguntó qué planes tenía Julieta para la universidad. Cuando le dije que iba a estudiar administración de empresas en una universidad privada, me miró sorprendida. «Debe ser costoso», me dijo. «Vale la pena», le respondí, aunque por dentro sabía que tendría que conseguir un cuarto empleo para poder pagarlo. Y lo hice. Durante los 4 años de universidad de Julieta, trabajé de madrugada empacando productos en una fábrica, además de mis otros empleos. Llegaba a casa con las manos hinchadas y los pies adoloridos, pero nunca se lo dije. Nunca quise que ella sintiera culpa por estudiar. En esa época, Julieta vivía en una residencia estudiantil que me costaba una fortuna, pero insistía en que necesitaba la experiencia universitaria completa. Los fines de semana que venía a casa, traía ropa sucia para que yo se la lavara. Se comía todo lo que había en el refrigerador y se iba de vuelta el domingo por la noche sin siquiera preguntarme cómo estaba. Cuando se graduó, conseguí trabajo en una empresa importante. Finalmente pensé, podría relajarme un poco. Mi hija era profesional, independiente, exitosa. Todo mi sacrificio había valido la pena. Pero entonces empezaron las peticiones. «Mamá, necesito un carro nuevo para causar buena impresión en el trabajo». «Mamá, me mudé a un apartamento mejor, pero necesito ayuda con el depósito». «Mamá, todas mis amigas van a Europa de vacaciones. No puedo ser la única que no vaya». Cada petición venía acompañada de la misma frase: «Una madre que ama a su hija haría esto». Y yo siempre lo hacía. Seguí revisando las fotos hasta que llegué a una que me hizo llorar. Era del día que compré la casa de la playa. Julieta tenía 24 años y había venido conmigo a verla. Recuerdo que caminamos por la pequeña casa de madera, con sus 2 habitaciones y su terraza frente al mar. Era modesta, pero era mía. La primera cosa que había comprado para mí en toda mi vida adulta. «Está bien para ti, mamá», había dicho Julieta ese día, «aunque es un poco pequeña. Yo prefiero lugares más modernos». En ese momento no le presté atención al comentario. Estaba demasiado emocionada por finalmente tener un lugar propio, un refugio donde poder descansar de vez en cuando. Ahora, recordando sus palabras, me daba cuenta de que ya entonces me había catalogado. La casita estaba bien para mí, pero no era lo suficientemente buena para ella. Cerré la caja de fotos y volví a la sala, donde los papeles de transferencia seguían esperándome sobre la mesa. En las últimas horas había recordado 25 años de sacrificios, 25 años de poner las necesidades de Julieta antes que las mías, 25 años de amar sin límites. ¿Y cuál había sido el resultado? Una hija que se casaba sin invitarme y que ahora quería quitarme lo único que era verdaderamente mío. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en años: llamar a algunas personas del pasado. Necesitaba saber si mis recuerdos eran precisos o si la edad me estaba jugando una mala pasada.
Llamé primero a doña Mercedes, la señora que cuidaba a Julieta cuando yo trabajaba los turnos de noche. Su voz se iluminó cuando escuchó la mía. «Angélica, qué alegría escucharte. ¿Cómo está mi niña Julieta?» Le conté lo que había pasado. El silencio del otro lado de la línea se extendió por tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. «Angélica», me dijo finalmente, «yo crié 5 hijos propios y cuidé a docenas de niños ajenos. Nunca, nunca vi a una madre sacrificarse tanto por una hija como tú lo hiciste por Julieta. Esa niña tuvo todo lo que quiso y más». Después llamé a mi antigua jefa de la empresa de seguros, la señora Patricia. Ella recordaba perfectamente cómo yo llegaba todas las mañanas con ojeras profundas porque había trabajado toda la noche. Siempre me preguntaba cómo hacías para mantenerte en pie, me dijo. Pero cada vez que te preguntaba, tú me decías que todo valía la pena por tu hija. Esa tarde, algo cambió en mi interior. No era nostalgia ni autocompasión lo que sentía. Era claridad. Julieta no había olvidado mis sacrificios. Los había ignorado deliberadamente porque nunca los valoró. Para ella, yo era simplemente alguien que existía para satisfacer sus necesidades, y ahora que tenía un marido rico, ya no me necesitaba como proveedora. Solo quería mis posesiones. Esa noche, tomé los papeles de transferencia y los guardé en un cajón. No los iba a firmar. No todavía. Primero quería saber exactamente con quién estaba tratando. Una semana después de que Julieta me dejara los papeles, ella apareció nuevamente en mi puerta. Esta vez venía acompañada no solo de Carlos, sino también de los padres de él. Al verlos ahí parados, todos vestidos con ropa elegante y caras serias, supe inmediatamente que esto no era una visita social. «Mamá», me dijo Julieta con una sonrisa forzada, «estos son los padres de Carlos, don Eduardo y doña Esperanza. Queríamos venir a hablar contigo sobre la casa. Los invité a pasar, aunque cada fibra de mi ser me decía que esto iba a terminar mal». Don Eduardo era un hombre corpulento con bigote gris, que caminaba como si fuera dueño de cada lugar al que entraba. Doña Esperanza era una mujer delgada, perfectamente arreglada, que miraba mi modesto apartamento con una expresión que no logró disimular completamente. Se sentaron en mi sala como si fueran un tribunal, y yo era la acusada. «Señora Angélica», comenzó don Eduardo con una voz que sonaba acostumbrada a dar órdenes, «Julieta nos ha contado sobre la situación con la propiedad de la playa». «¿Qué situación?», pregunté, mirando directamente a mi hija. Julieta evitó mi mirada. «Mamá, les expliqué que tienes esa casita que no usas mucho y que sería perfecta para nosotros como pareja joven». «Le dijimos a nuestra hija», intervino doña Esperanza con una sonrisa condescendiente, «que en familias como la nuestra es normal que los padres apoyen a los hijos recién casados con propiedades. Es una tradición». Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Familias como la nuestra, como si yo fuera parte de su familia ahora, obligada a seguir sus tradiciones. Carlos habló por primera vez. «Mi abuela nos regaló una casa cuando nos casamos a mis padres. Es lo que se hace cuando uno quiere lo mejor para sus hijos». La implicación era clara. Si yo no entregaba mi casa, significaba que no quería lo mejor para mi hija. «La casa no es un regalo», dije firmemente. «Es mi hogar de retiro, algo por lo que trabajé muy duro». Don Eduardo se inclinó hacia adelante. «Señora, con todo respeto, usted ya está en una edad donde debería pensar más en el bienestar de las nuevas generaciones. Julieta y Carlos tienen toda la vida por delante». «Y yo también tengo vida por delante», repliqué, sintiendo cómo me empezaba a hervir la sangre. Doña Esperanza rió suavemente. «Por supuesto, querida, pero ellos necesitan establecerse. Nosotros ya les compramos un apartamento en la ciudad, pero todos los matrimonios jóvenes exitosos necesitan una casa de descanso». Me quedé mirándola fijamente. «¿Ustedes les compraron un apartamento?» «Sí», respondió Carlos con orgullo. «Un penthouse en la zona norte. 3 habitaciones, 2 baños, terraza con vista al río». Sentí como si me hubieran abofeteado. Julieta tenía un penthouse regalado por sus suegros, pero necesitaba mi modesta casita de playa también. No era necesidad lo que la movía, era pura avaricia. Julieta,
le dije a mi hija, ¿puedo hablar contigo a solas? Mamá, lo que tengas que decir puedes decirlo aquí. Ahora somos familia, respondió tomando la mano de Carlos. No, insistí, a solas. Con desgana, Julieta me siguió a la cocina. En cuanto estuvimos solos, le pregunté directamente, ¿qué les dijiste sobre mí a estas personas? Se encogió de hombros. Nada malo, solo la verdad. ¿Cuál verdad? Que trabajaste mucho cuando yo era pequeña, pero que ahora tienes una vida cómoda y que sería bonito si nos apoyaras como ellos apoyan a Carlos. ¿Y qué más? Vi algo en sus ojos, una vacilación que me confirmó que había más. Julieta, ¿qué más les dijiste? Suspiró, como si fuera yo la que estaba siendo irrazonable. Les dije que siempre has sido un poco ausente, que trabajabas tanto que nunca estuviste realmente presente en mi infancia, y que ahora que tengo una nueva familia, sería bueno si contribuyeras de alguna manera significativa. Me quedé sin respiración, ausente. Después de 25 años de sacrificar mi juventud, mi salud, mis propios sueños por ella, yo había sido ausente. ¿Ausente? Repetí, mi voz apenas un susurro. Mamá, no te pongas dramática. Es solo que, bueno, otras madres estaban en los festivales escolares, en las obras de teatro, en las reuniones de padres de familia. Tú siempre estabas trabajando. Estaba trabajando para que tú pudieras tener todo lo que querías. Sí, pero eso no cambia el hecho de que no estabas ahí cuando te necesitaba emocionalmente. Regresamos a la sala, donde los padres de Carlos esperaban con expresiones expectantes. Doña Esperanza me sonrió como si fuéramos las mejores amigas del mundo. Entonces, querida Angélica, ¿qué piensas? ¿Podemos contar con tu apoyo? Necesito tiempo para pensarlo, logré decir. Don Eduardo frunció el ceño. ¿Tiempo? Señora, no es una decisión complicada. Su hija necesita su apoyo. Mi hija, dije lentamente, ya tiene su apoyo. Ustedes les compraron un apartamento. Eso es diferente, intervino Carlos. Eso es lo que mis padres quisieron hacer por nosotros. Esto es lo que su familia debería hacer. Su familia, como si yo fuera una extensión de sus deseos, no una persona con derechos propios. Creo que deberían irse, dije poniéndome de pie. El ambiente se enfrió inmediatamente. Don Eduardo se levantó también, su expresión endureciéndose. Señora Angélica, espero que reconsidere su actitud. Julieta es nuestra nuera ahora, y nosotros cuidamos de nuestras nueras, pero también esperamos que las familias colaboren. La amenaza implícita era clara. Si yo no cooperaba, Julieta podría ser apartada de mí completamente. Después de que se fueron, me quedé sola en mi sala, sintiendo como si hubiera sido atropellada por un camión. No solo había perdido a mi hija, sino que ahora descubría que ella había reescrito completamente la historia de su infancia para quedar bien con sus nuevos suegros. Esa noche llamé a mi hermana Rosa, que vive en otro estado. Le conté todo lo que había pasado. Angélica, me dijo después de un largo silencio, yo recuerdo tu vida cuando Julieta era pequeña. Te veía en Navidad, en los cumpleaños familiares, siempre agotada, siempre preocupada por si tenías suficiente dinero para comprarle los regalos que ella quería. ¿Ausente? Tú vivías exclusivamente para esa niña. Pero tal vez tenía razón, le dije. Tal vez sí trabajaba demasiado. Angélica, tú trabajabas porque no tenías opción. El padre de Julieta se largó cuando ella tenía 3 años y nunca pagó un peso de manutención. ¿Qué se suponía que hicieras? ¿Dejar que se murieran de hambre? Después de colgar con Rosa, saqué mi teléfono y busqué el número de la señora Martínez, la directora de la escuela primaria de Julieta. Aunque había pasado más de una década, decidí llamarla. Para mi sorpresa, aún trabajaba en la misma escuela y me recordaba perfectamente. Señora Angélica, por supuesto que la recuerdo. Julieta siempre hablaba de usted con tanto cariño. Recuerdo que cada vez que había algún evento escolar al que no podía asistir por trabajo, usted mandaba una carta explicándole a Julieta lo mucho que lo sentía y por qué tenía que trabajar. ¿Julieta hablaba de mí con cariño? Por supuesto. Siempre decía que su mamá era la mujer más trabajadora del mundo,
que hacía todo lo posible para darle una buena vida. Era muy orgullosa de usted. Colgué el teléfono completamente confundida. La Julieta de la que hablaba la señora Martínez no era la misma mujer que ahora me decía que yo había sido ausente. ¿En qué momento había cambiado tanto? ¿O acaso siempre había sido así y yo había sido demasiado ciega para verlo? Al día siguiente, Julieta llegó sola a mi apartamento. Esta vez no había sonrisa fingida, no había cortesías. «Mamá, los padres de Carlos están muy molestos contigo». ¿Conmigo? Sí, piensan que estás siendo egoísta y que me estás avergonzando frente a ellos. Julieta, ¿tú qué piensas? Me miró directamente a los ojos y por un momento vi a la niña que una vez fue, pero solo por un momento. Pienso que tienes la oportunidad de hacer algo hermoso por tu única hija y no la estás tomando. Pienso que después de todo lo que Carlos y su familia han hecho por mí, es lo mínimo que puedas hacer tú también. ¿Y qué han hecho exactamente por ti que yo no haya hecho? Me han dado estabilidad, mamá. Me han dado una vida que nunca hubiera tenido contigo. Esas palabras me cortaron más profundo que un cuchillo. Julieta, yo te di todo lo que tenía. Sí, pero no era suficiente, ¿verdad? En ese momento, viéndola ahí parada en mi sala, hablándome como si fuera una desconocida que le debía algo, me di cuenta de algo terrible. Había perdido a mi hija hace mucho tiempo. La mujer que estaba frente a mí era una extraña que había decidido que yo no tenía valor más allá de lo que podía darle materialmente. Después de la visita de Julieta, me quedé sentada en mi cocina durante horas, mirando por la ventana sin ver nada realmente. Sus últimas palabras se repetían en mi mente. No era suficiente, ¿verdad? Como si 25 años de mi vida no hubieran sido suficientes para ella. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo, aunque en ese momento no lo sabía completamente. Decidí que necesitaba ayuda profesional, no psicológica, sino legal. Al día siguiente llamé a un abogado. El licenciado Ramírez tenía una oficina pequeña, pero ordenada en el centro de la ciudad. Era un hombre de unos 60 años, con canas en las sienes y una manera tranquila de hablar que inmediatamente me hizo sentir más calmada. Le conté toda la situación: el matrimonio secreto, la demanda de la casa, los padres de Carlos, todo. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. «Señora Angélica», me dijo cuando terminé, «necesito preguntarle algo muy importante. ¿Su hija está en los papeles de propiedad de la casa?» «No, la compré yo sola, con mis propios ahorros. Todo está a mi nombre». «¿Y ella ha vivido ahí alguna vez? ¿Ha contribuido con pagos o mantenimiento?» «No. Ella tiene su propio apartamento desde hace años y ahora vive con su esposo en el penthouse que les regalaron los suegros». El licenciado Ramírez asintió. «Entonces, legalmente, ella no tiene ningún derecho sobre esa propiedad, ni ella ni su esposo. Pero siguen presionándome para que se las transfiera». «Señora, ¿puedo hablarle con franqueza?», asentí. En mi experiencia, cuando alguien presiona tanto por algo que no les pertenece, generalmente hay algo más detrás. ¿Ha considerado la posibilidad de investigar un poco más sobre las verdaderas motivaciones? ¿Qué quiere decir? Me gustaría que hiciera algo. La próxima vez que vengan a presionarla, dígales que sí, que está considerando darles la casa. Pero pídales tiempo para arreglar algunos asuntos legales primero. Observe sus reacciones. Me fui de esa oficina con una sensación extraña. Por primera vez en semanas, sentía que tenía algo parecido a un plan. 2 días después, Julieta llamó. «Mamá, ¿ya pensaste en lo de la casa? Los padres de Carlos están preguntando». «De hecho, sí», le dije siguiendo el consejo del abogado. «Creo que tienes razón. Tal vez es hora de que haga algo especial por ti». El silencio del otro lado de la línea me sorprendió. Esperaba alegría, emoción, agradecimiento. En cambio, hubo una pausa larga. «¿En serio? Sí. Pero necesito tiempo para arreglar algunos asuntos con el banco y con mi contador. ¿Te parece si hablamos en una semana?» «Está bien. Pero no tardes mucho, mamá. Carlos ya empezó a hacer planes para renovar la casa.
Esa conversación me dejó un sabor amargo en la boca. No había dicho gracias, no había dicho te amo. Solo había confirmado que ya estaban haciendo planes para mi propiedad. Durante los siguientes días, hice algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Empecé a prestar atención real a mi hija y a su nueva familia. Comencé siguiendo discretamente sus redes sociales. Julieta publicaba constantemente fotos de su nueva vida, cenas elegantes, ropa cara, viajes de fin de semana. En una de las publicaciones vi una foto de ella y Carlos en un restaurante exclusivo. El pie de foto decía: celebrando que pronto tendremos nuestra casa de playa. Los sueños se hacen realidad. Había publicado eso antes de que yo hubiera aceptado darles la casa. Seguí investigando y encontré algo más perturbador. En una conversación en los comentarios de una de sus fotos, una amiga le había preguntado sobre la casa de playa. La respuesta de Julieta fue: mi mamá finalmente entendió que era lo correcto, aunque honestamente ya era hora. No es como si ella la fuera a disfrutar mucho más tiempo. ¿No la fuera a disfrutar mucho más tiempo? ¿Qué se suponía que significaba eso? Decidí hacer algo más atrevido. Llamé a don Eduardo, el padre de Carlos, haciéndome pasar por una agente inmobiliaria. «Buenos días», le dije con voz profesional. «Llamo de Propiedades Costeras Premium. Me dijeron que usted podría estar interesado en propiedades frente al mar en la zona sur». «Ah, sí», respondió inmediatamente. «De hecho, mi hijo y mi nuera van a adquirir una muy pronto. Estamos considerando desarrollarla». «¿Desarrollarla?» «Sí, es una casita vieja, muy modesta, pero está en un terreno excelente. Pensamos demolerla y construir algo más moderno. Mi hijo tiene contactos en construcción». Me quedé helada. No solo querían mi casa, querían destruirla. ¿Puedo preguntarles si es una propiedad que ya compraron? Bueno, digamos que está prácticamente asegurada. La dueña anterior es una señora mayor que ya no tiene mucho uso para la propiedad. Señora mayor. Como si ya estuviera muerta. Colgué el teléfono con las manos temblando. No solo me querían quitar mi refugio, querían borrarlo completamente de la faz de la tierra para construir algo que aumentara su estatus social. Esa tarde fui a caminar al parque donde solía llevar a Julieta cuando era pequeña. Me senté en la misma banca donde la veía jugar en los columpios, recordando todas las veces que había llegado directamente del trabajo, agotada, pero feliz de pasar tiempo con ella. Una señora mayor se sentó a mi lado. Tenía el cabello completamente blanco y llevaba un suéter tejido a mano. «Disculpe», me dijo amablemente. «¿Se encuentra bien? La veo un poco triste». No sé por qué, pero algo en su voz me hizo confiar en ella. Le conté toda mi historia, desde el matrimonio secreto hasta el plan de destruir mi casa. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me tomó de la mano. «Querida», me dijo, «tengo 82 años. He visto muchas cosas en mi vida. Y si algo he aprendido es esto. Cuando alguien te trata como si ya estuvieras muerta, es hora de demostrarles que estás más viva que nunca». Sus palabras resonaron en mi interior como un eco. Esa noche, llamé nuevamente al licenciado Ramírez. «¿Qué opciones tengo?», le pregunté. «Muchas más de las que cree», me respondió. «¿Está lista para tomar el control de esta situación?» «Sí», dije sin vacilar. «Estoy lista». Al día siguiente, Julieta me llamó. «Mamá, ¿cómo van los trámites de la casa?» «Muy bien», le mentí. «De hecho, ¿podrías venir mañana? Tengo algunos papeles que necesito que revises conmigo». «Por supuesto. ¿Quieres que lleve a Carlos?» «No», dije firmemente. «Solo tú. Es importante». Después de colgar, miré los verdaderos papeles que había preparado. No eran documentos de transferencia, eran algo completamente diferente. Era hora de que Julieta aprendiera que subestimar a su madre había sido su mayor error. La noche antes de la reunión con Julieta no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo lo que había descubierto en las últimas semanas. No solo había perdido a la hija que creía conocer, sino que había descubierto que esa hija había estado planeando deshacerse de mí de maneras que no había imaginado.
pero también había descubierto algo sobre mí misma. Durante años me había visto como víctima de las circunstancias, como una mujer que había sacrificado su vida por una hija ingrata. Pero ahora me daba cuenta de que tenía más poder del que había creído. La señora del parque tenía razón. Era hora de demostrar que estaba más viva que nunca. A las 10 de la mañana del día siguiente, Julieta llegó puntualmente a mi apartamento. Venía vestida elegantemente, como siempre, pero había algo diferente en su actitud. Parecía ansiosa. «Hola, mamá», me dijo, dándome un beso en la mejilla que se sintió completamente mecánico. «¿Dónde están los papeles?» «Siéntate primero», le dije. «¿Quieres café?» «No, mamá, solo quiero terminar con esto. Carlos y yo tenemos planes para la tarde». Me senté frente a ella y la miré realmente, tal vez por primera vez en años. Seguía siendo hermosa, seguía teniendo esa sonrisa que una vez me derretía el corazón. Pero ahora podía ver algo más. La frialdad en sus ojos, la impaciencia en sus gestos, la forma en que me miraba como si fuera un obstáculo en lugar de su madre. «Julieta», le dije calmadamente, «antes de revisar los papeles, necesito preguntarte algo». Ella suspiró. «¿Qué? ¿Realmente planeas destruir mi casa para construir algo nuevo?» Su rostro se puso pálido. «¿De qué hablas?» Hablé con el padre de Carlos. Me contó sobre los planes de desarrollo. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo la máscara de la hija cariñosa se desvanecía completamente. «Mamá, esa casa es vieja. No tiene sentido mantenerla así. Es mi hogar». «Era tu hogar», me corrigió con una frialdad que me cortó como un cuchillo. «Ahora puede ser algo mejor». En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. «Tienes razón», le dije. «Es hora de que esa casa sea algo mejor». Y entonces puse los verdaderos papeles sobre la mesa. Julieta miró los papeles que puse frente a ella con curiosidad, luego con confusión y finalmente con algo que parecía pánico. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz perdiendo la seguridad que había tenido segundos antes. «Es un testamento», le dije calmadamente. «Mi nuevo testamento». Ella tomó los documentos y comenzó a leer. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente por las páginas, cómo su rostro se ponía cada vez más pálido. «No entiendo», murmuró. «Aquí dice que todo va para una fundación benéfica». «Así es. Pero yo soy tu hija». «Sí, lo eres. Y por eso quería que supieras personalmente cuál es mi decisión». Julieta dejó caer los papeles sobre la mesa como si le hubieran quemado las manos. «Mamá, esto tiene que ser una broma. No puedes hablar en serio». «Hablo completamente en serio. También hay algo más que deberías saber». Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla que había tomado de sus redes sociales, incluyendo el comentario donde decía que yo ya no iba a disfrutar la casa mucho más tiempo. Su cara se descompuso completamente. «Mamá, yo no quise decir». «¿No quisiste decir qué exactamente? ¿No quisiste decir que ya estás planeando mi funeral?» «Por supuesto que no. Solo quise decir que estás en una edad donde... ¿Dónde qué, Julieta? ¿Dónde debería estar agradecida de que mi propia hija me permita respirar un poco más?» Se levantó abruptamente, comenzando a caminar de un lado a otro de mi pequeña sala. «Mamá, esto es ridículo. Yo nunca dije nada malo de ti». «¿Nunca?» Saqué una grabadora pequeña que había escondido en mi bolso y presioné play. Era la conversación telefónica que había tenido con don Eduardo, haciéndome pasar por agente inmobiliaria, donde él explicaba los planes de demoler la casa porque la señora mayor ya no tenía mucho uso para la propiedad. Julieta se quedó helada. «¿Me estabas grabando?» «No, a ti. Estaba protegiendo mis intereses». Ella se dejó caer en el sofá, su compostura completamente destruida. «Mamá, puedo explicarte». «No hay nada que explicar. Todo está muy claro». En ese momento sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. «Diga, señora Angélica». «Habla doña Esperanza, la madre de Carlos». Julieta me miró con ojos suplicantes, haciendo gestos para que no contestara. «Sí, dígame.
Necesito hablar urgentemente con usted. ¿Podría venir a mi casa esta tarde? Es sobre Julieta. Miré a mi hija, que negaba frenéticamente con la cabeza. Por supuesto, estaré ahí a las 3. Cuando colgué, Julieta estaba temblando. Mamá, por favor no vayas. Puedo explicarte todo. ¿Explicarme qué? Ella empezó a llorar, pero había algo calculado en esas lágrimas, algo que ya no me conmovía como antes. Carlos y sus padres. Ellos esperan ciertas cosas de mí. Esperan que mi familia también contribuya al matrimonio. ¿Y por eso inventaste que yo había sido una madre ausente? No lo inventé. Solo. Exageré un poco algunas cosas. ¿Exageraste que yo nunca estuve presente? ¿Exageraste 25 años de sacrificios? Mamá, por favor, entiende mi posición. Los padres de Carlos son muy importantes. Tienen mucho dinero, muchas conexiones. Yo necesito que me respeten. ¿Y para que te respeten a ti, tenías que faltarme el respeto a mí? No respondió. Su silencio fue más revelador que cualquier palabra. A las 3 en punto, estaba tocando la puerta de la mansión de los padres de Carlos. La casa era impresionante, con jardines perfectamente cuidados y una fuente en la entrada. Una empleada doméstica me abrió la puerta y me condujo a una sala de estar que era más grande que todo mi apartamento. Doña Esperanza me recibió con una expresión que no podía descifrar. Me ofreció té, que acepté más por cortesía que por ganas. Señora Angélica, comenzó una vez que estuvimos sentadas, necesito disculparme con usted. No era lo que esperaba escuchar. ¿Disculparse? Sí, ayer recibí una llamada muy interesante de la señora Patricia Morales. ¿La conoce? El nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo inmediatamente. Era la directora de recursos humanos de la empresa de seguros donde usted trabajó hace años. Es prima mía. Mi corazón se aceleró. Patricia me llamó porque había visto fotos de la boda de Julieta en las redes sociales y reconoció su apellido. Me contó sobre usted. ¿Qué le contó? Doña Esperanza suspiró profundamente. Me contó sobre una empleada ejemplar que trabajaba de día en la empresa y de noche limpiando oficinas para poder mantener a su hija. Me contó sobre una mujer que nunca faltó un solo día al trabajo en 5 años, que nunca llegó tarde, que siempre hablaba con orgullo de su hija. Sentí un nudo en la garganta. Me contó, continuó, sobre el día que usted no pudo ir a trabajar porque su hija estaba enferma, y cómo al día siguiente trajo un certificado médico y se disculpó profusamente por la ausencia. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos sin que pudiera controlarlas. Señora Angélica, mi nuera nos ha contado una historia muy diferente sobre usted. ¿Qué les dijo exactamente? Nos dijo que usted era una madre ausente, que trabajaba por conveniencia, no por necesidad, que nunca estuvo realmente presente en su vida, y que ahora que ella había encontrado una familia real, usted debería contribuir económicamente como una forma de compensar su falta de amor maternal. Me quedé sin palabras. También nos dijo, continuó doña Esperanza, que usted tenía múltiples propiedades y una situación económica muy cómoda, pero que era tacaña y no quería compartir con su única hija. Nada de eso es verdad. Lo sé. Después de hablar con Patricia, hice algunas investigaciones más. Hablé con otras personas que la conocieron durante esos años. Todas me dijeron lo mismo, que usted era una madre soltera ejemplar que se sacrificó completamente por su hija. Me llevé las manos a la cara, tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. «Hay algo más», dijo doña Esperanza suavemente. Ayer por la noche confronté a Julieta con lo que había descubierto. Su reacción me confirmó que Patricia tenía razón. ¿Cómo reaccionó? Se puso furiosa. Me dijo que yo no tenía derecho a investigar su pasado, que lo que importaba era el presente. Y luego dijo algo que me heló la sangre. ¿Qué dijo? Dijo que usted ya estaba vieja, que no le quedaban muchos años, y que era mejor que ella se aprovechara de lo que usted tenía ahora antes de que fuera demasiado tarde. Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el corazón. También le preguntamos a Carlos sobre sus planes para la casa de la playa. Nos confirmó que quería demolerla para construir algo más moderno. ¿Y ustedes qué piensan de eso? Doña Esperanza se inclinó hacia adelante. Señora Angélica,
Mi esposo y yo hemos trabajado toda nuestra vida para construir lo que tenemos. Sabemos el valor del sacrificio y del trabajo duro. Lo que su hija está tratando de hacer. Eso no es lo que nosotros le enseñamos a nuestro hijo. ¿Carlos sabe todo esto? Ahora sí. Anoche tuvimos una conversación muy larga con él. Al principio se molestó, dijo que estábamos interfiriendo en su matrimonio. Pero cuando le mostramos las evidencias, cuando le explicamos la verdad sobre usted, su perspectiva cambió completamente. Boom, ¿dónde está él ahora? Está con Julieta confrontándola sobre todas las mentiras que nos dijo. Como si hubiera sido convocado por nuestras palabras, mi teléfono empezó a sonar. Era Julieta. ¿Debo contestar?, le pregunté a doña Esperanza. Creo que debería. ¿Mamá? La voz de Julieta sonaba desesperada. ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo urgentemente. Estoy ocupada. Mamá, Carlos está actuando muy raro. Está haciendo preguntas sobre mi infancia, sobre ti, sobre cosas que ya están en el pasado. ¿Y qué le estás diciendo? La verdad, pero él no me está creyendo. Mamá, necesito que vengas y le confirmes algunas cosas. ¿Qué cosas? Que tal vez exageré un poco algunas historias. Que tal vez no fui completamente justa contigo. Pero mamá, mi matrimonio está en peligro. Miré a doña Esperanza, quien había escuchado toda la conversación. Julieta, le dije a mi hija, tu matrimonio no es mi responsabilidad, pero eres mi madre. Se supone que me apoyes. Te apoyé durante 25 años. Ahora es hora de que te apoyes a ti misma. Colgué el teléfono. Doña Esperanza asintió con aprobación. Señora Angélica, hay algo más que necesita saber. Carlos ha decidido que necesita tiempo para pensar en su matrimonio. Se va a quedar en un hotel unos días. ¿Se van a divorciar? No lo sé. Pero lo que sí sé es que mi hijo finalmente está viendo a su esposa tal como realmente es. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, encontré a Julieta esperándome en la puerta. Tenía los ojos rojos de llorar y parecía que había envejecido 10 años en un día. Mamá, me dijo en cuanto me vio, lo arruinaste todo. ¿Yo arruiné todo?, le respondí a Julieta mientras abría la puerta de mi apartamento. No, hija, tú arruinaste todo hace mucho tiempo. Ella me siguió adentro. Su desesperación era palpable. Mamá, Carlos me dejó. Se fue al hotel de sus padres y dice que necesita tiempo para reevaluar nuestra relación. Todo por culpa de las mentiras que le dijiste a su madre. Yo no le dije ninguna mentira a nadie. Por primera vez en mucho tiempo, alguien escuchó la verdad. Julieta se desplomó en mi sofá, llorando descontroladamente. Pero había algo diferente en su llanto esta vez. No era el llanto calculado que había usado para manipularme durante años. Era el llanto de alguien que finalmente se había dado cuenta de que había perdido todo. Mamá, tienes que ayudarme. Tienes que llamar a doña Esperanza y explicarle que todo fue un malentendido. ¿Qué malentendido? Que yo nunca quise lastimarte, que solo estaba tratando de encajar con la familia de Carlos. Me senté frente a ella, estudiando su rostro. Incluso ahora, incluso en su momento más vulnerable, seguía tratando de manipularme. Julieta, ¿alguna vez me has dicho la verdad? ¿Qué quieres decir? ¿Alguna vez, en todos estos años, me has dicho cómo te sientes realmente? No lo que crees que quiero escuchar, no lo que te conviene decirme, sino la verdad. Ella se quedó en silencio por un largo momento. Mamá, yo. Dime la verdad ahora. ¿Qué sientes realmente por mí? La vi luchar internamente. Vi cómo consideraba diferentes respuestas, diferentes maneras de manipular la situación. Y luego, por primera vez en años, vi algo que parecía honestidad en sus ojos. Estoy enojada contigo, dijo finalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu amor siempre vino con cansancio. Porque cada vez que te veía estabas agotada, estresada, preocupada por el dinero. Porque otros niños tenían madres que sonreían, que jugaban con ellos, que no se quedaban dormidas en las funciones escolares. Sus palabras me dolieron, pero también me aliviaron. Finalmente estaba siendo honesta.
¿Y por eso decidiste castigarme? No quería castigarte, solo quería tener una vida diferente. Una vida donde no tuviera que preocuparme por el dinero, donde no tuviera que ver a mi madre trabajar hasta el agotamiento. Julieta, yo trabajaba hasta el agotamiento por ti. Lo sé, pero eso no cambia cómo me hizo sentir. Me quedé en silencio, procesando lo que había dicho. Por primera vez, podía entender de dónde venía su resentimiento, aunque no podía perdonar lo que había hecho con él. ¿Y la solución era mentir sobre mí? ¿Era quitarme lo único que tengo? Ella bajó la cabeza. Pensé que si tenía una vida mejor, una familia con dinero, podría darte algo de vuelta después. Podría cuidarte cuando fueras mayor. ¿En serio creías eso? Al principio sí, pero después. Después me acostumbré tanto a la vida que no quería renunciar a nada de ella, ni siquiera por ti. Su honestidad era brutal, pero al menos era real. ¿Y ahora qué? Ahora lo perdí todo. Carlos dice que no puede confiar en mí. Sus padres piensan que soy una mentirosa manipuladora. ¿Y tú? Me miró con ojos suplicantes. Tú me odias. No te odio, Julieta, pero ya no te reconozco. Ella empezó a llorar otra vez, pero esta vez no traté de consolarla. Me quedé sentada, observándola, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio. ¿Qué puedo hacer? Me preguntó entre sollozos. ¿Cómo puedo arreglar esto? No puedes arreglarlo, le dije suavemente. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. ¿Ni siquiera lo vas a intentar? ¿Ni siquiera vas a darme una oportunidad? La miré durante un largo momento, recordando a la niña pequeña que una vez fue, la niña que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero esa niña había desaparecido hace mucho tiempo, reemplazada por esta mujer que me veía solo como un medio para obtener lo que quería. Julieta, le dije finalmente, tú tuviste 25 años de oportunidades, 25 años de mi amor incondicional, de mi apoyo, de mi sacrificio, y decidiste desperdiciarlos todos. Mamá, por favor. No, ya no más. Me levanté y fui a mi habitación, regresando con una maleta pequeña. Me voy. ¿A dónde? A mi casa de la playa, la que tú querías destruir. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Su rostro se descompuso completamente. No puedes abandonarme. No te estoy abandonando. Te estoy dejando ir. Esa noche hice mis maletas con calma. Guardé solo lo esencial: ropa, algunos libros, las pocas fotos que valían la pena conservar. El resto, todos los recuerdos de una vida dedicada a alguien que nunca los valoró, los dejé atrás. Antes de irme, escribí una carta para Julieta. Querida Julieta, durante 25 años creí que el amor de una madre no tenía límites. Creí que sin importar lo que pasara, sin importar cómo me trataras, mi amor por ti permanecería intacto. Tenía razón sobre el amor, pero estaba equivocada sobre mí misma. No tengo que aceptar ser tratada mal, ni siquiera por mi propia hija. No tengo que sacrificar mi dignidad en el altar del amor maternal. Y no tengo que permitir que me veas como algo menos que una persona completa que merece respeto. Te amo. Siempre te amaré. Pero ya no voy a permitir que ese amor me destruya. La casa quedará en mi testamento para una fundación que ayuda a madres solteras trabajadoras. Espero que algún día entiendas por qué. No me busques. No me llames. Si algún día decides hacer las paces contigo misma, con tu pasado, conmigo, ya sabes dónde encontrarme. Tu madre, que finalmente aprendió a amarse a sí misma. Dejé la carta sobre la mesa de la cocina y me fui. El viaje a la playa tomó 2 horas. Durante todo el camino, mi teléfono no paró de sonar. Julieta, Carlos, doña Esperanza, incluso algunos familiares que se habían enterado de la situación. No contesté ninguna llamada. Cuando llegué a mi casita frente al mar, el sol se estaba poniendo. La pequeña casa de madera se veía exactamente como la recordaba. Modesta, acogedora, perfecta. Mi refugio. Abrí todas las ventanas para que entrara la brisa del mar.
Puse música suave y por primera vez en meses me hice una cena solo para mí. No tenía que preocuparme por los gustos de nadie más. No tenía que cocinar pensando en impresionar a nadie. Esa noche dormí mejor que en años. Los siguientes días establecí una nueva rutina. Me levantaba temprano para caminar por la playa. Desayunaba en la terraza leyendo un libro. Pasaba las tardes escribiendo en un diario o simplemente sentada frente al mar. Por las noches cocinaba recetas que siempre había querido probar, pero nunca había tenido tiempo. Era una vida simple, pero era mía. Una semana después, recibí una visita inesperada. Carlos apareció en mi puerta, solo, con aspecto cansado pero determinado. ¿Puedo pasar?, me preguntó. Lo invité a sentarse en la terraza. Le serví limonada y esperé a que hablara. Señora Angélica, vengo a disculparme. ¿Por qué? Por creer las mentiras que me contó Julieta sobre usted. Por tratarla como si fuera menos de lo que es. Por participar en el plan de quitarle esta casa. Carlos, tú no sabías la verdad. Debería haberla sabido. Debería haber conocido mejor a la mujer con la que me casé. Me quedé en silencio, dejándolo continuar. Mis padres me criaron para valorar la honestidad y el trabajo duro. No sé cómo me enamoré de alguien que no compartía esos valores. ¿Se van a divorciar? Creo que sí. No veo cómo puedo seguir casado con alguien en quien ya no puedo confiar. Lo siento. No lo sienta. Usted me hizo un favor. Mejor descubrir quién es ella ahora que en 10 años. Se quedó un momento más, contemplando el mar. Es hermosa su casa, me dijo antes de irse. No puedo creer que alguien quisiera destruir algo tan perfecto. Después de que se fue, me senté en mi terraza favorita y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido a mi hija, pero había encontrado algo más valioso. Me había encontrado a mí misma. 6 meses después, mi vida había tomado una forma completamente nueva. Había hecho amistad con otras mujeres del pueblo, había empezado a tomar clases de pintura, incluso había comenzado a escribir un libro sobre mi experiencia. De vez en cuando recibía noticias indirectas sobre Julieta. Se había divorciado de Carlos. Había tenido que mudarse a un apartamento mucho más pequeño. Estaba trabajando en un empleo que no le gustaba. Parte de mí sentía compasión por ella, pero ya no sentía la urgencia de rescatarla. Un día, exactamente 1 año después de descubrir su boda en Facebook, recibí una carta de ella. Era larga, llena de disculpas y explicaciones. Al final, me pedía que la perdonara, que le diera otra oportunidad de ser mi hija. Leí la carta 2 veces, luego la guardé en un cajón. No la contesté. Tal vez algún día lo haría. Tal vez algún día Julieta aparecería en mi puerta realmente arrepentida, realmente cambiada. Y tal vez, si eso pasaba, podríamos comenzar a construir algo nuevo. Pero por ahora, estaba bien sola. Estaba bien siendo solo Angélica, no la madre de alguien, no la proveedora de alguien, solo yo. Esa tarde, como todos los días, me senté en mi terraza con una taza de café, contemplando el mar. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Era hermoso, era perfecto, y era completamente mío. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía que compartir mi felicidad con nadie que no la valorara, y descubrí que eso no me hacía sentir sola, me hacía sentir libre.